A todas y a todos muchas bendiciones. Soy Elvin Cepeda y hoy vamos a tratar un tema que está en la palestra pública. Para entrar al tema debemos de entender la definición de algunas cosas que ahora vamos a compartir. Por ejemplo, ¿qué es Operación Coral? Operación Coral es un tentáculo de Operación Antipulpo. Ya todos sabemos de qué estamos hablando. Auditoría es inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. El Ministerio Público o la Procuraduría General de la República es la institución rectora, representante de la República Dominicana en el ejercicio de la acción penal pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídico-administrativos requeridos por las leyes. Ahora vamos a ver qué es corrupción. Es la acción de corromper o corromperse, según nuestro diccionario. Es situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidas. ¿Qué es lavado de dinero? Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales, circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave. También debemos saber qué es coerción. Todas estas cosas las tenemos que entender porque en el tema de hoy van a ser mencionadas. Sé que hay muchas personas que escuchan estas palabras en las noticias y a lo mejor no saben ni qué significan. Entonces, para que estemos claros cuando ahorita toquemos el tema. Coercer es impedir a una persona que haga cierta cosa. También tenemos la palabra muy mencionada ahora mismo que es testaferro o ocultar nombre. Testaferro es una persona que preste su nombre para figurar como titular en un negocio o asuntos jurídicos ajenos. Ya aquí hemos mencionado algunas cosas necesarias de entender. Se ha entregado la solicitud de medida de coerción con un promedio de 195 páginas, donde se acusa al general Adán Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, quien manejó millones de pesos en el gobierno de expresidente mencionado, donde también se involucra, que este es nuestro tema central de hoy, se involucra a la pastora Rosy Guzmán Sánchez. Hay otros 3 más involucrados. Entre ellos hay un hijo de la pastora Rosy Sánchez. La pastora, la cual supuestamente actuó como testaferro del general,
fueron tomados presos por supuestos actos de corrupción. Quiero que nos vayamos a la Biblia. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda a Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Cuando aquí dice ninguno que milita o ninguno que sirve como soldado se enreda, es decir, que ninguno que esté en las filas de los llamados a ministrar el evangelio no debe enredarse, es decir, ni comprometerse, según dice aquí, en negocios, refiriéndose a actividades civiles que dividen el tiempo y la energía del soldado, es decir, la energía del ministro. El ministro de Jesucristo debe dedicarse a la única y gran misión de predicar el evangelio, que a veces quizás sea necesario que se ocupe de algunas actividades seculares. Puede ser, como fue el caso del apóstol Pablo cuando fabricaba tiendas en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 3. Pero en casos tales, la actividad secular no es sino un medio necesario para el gran fin de predicar con eficacia el evangelio de Cristo. Al decirnos aquí la Biblia que es para agradar, la primera preocupación del ministro del evangelio es que Jesucristo, aquel que lo llamó a su servicio, se sienta complacido con su labor. No tiene el propósito de agradar a los seres terrenales, y si lo hiciera, interferiría con su plena consagración al Señor. Un soldado es una persona que se haya enlistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio cuando un país está en una etapa de guerra y es necesario de hombre para combatir. Estos están dispuestos a servir a su nación incluso con su vida, con tal de defender y luchar por los ideales y valores de su nación. En nuestro caso, también somos soldados, pero no soldados con armas, según nos habla 2 Corintios 10, versos 4 y 5, sino que somos soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir penalidades a causa de su nombre. Somos parte de su milicia y, al igual que un soldado de un país, estamos para servir a nuestra nación y a defender y luchar por los ideales y valores de la Biblia, los valores y los ideales que la Biblia enseña. En el verso 4 se nos muestra que como parte de su milicia no debemos enredarnos en los negocios de la vida. En otras palabras, no debemos comprometernos ni hacer cosas que nos aparten de nuestra comunión con Dios, que generalmente son áreas de pecado, distractores, afanes, que nos desenfocan de la labor de milicia que tenemos en la tierra como soldados de Jesucristo. Como todos soldados, debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es Jesucristo. Si estás en tu trabajo, ahí es donde eres soldado. Ahí es donde debes defender los principios y valores que la Biblia enseña. De igual forma, si estás en la universidad, en tu colegio,
con tus amigos, con tu familia, en la iglesia, en cada circunstancia de tu vida, en cada área de tu vida. Debes recordar que eres parte de la milicia, que eres un soldado de Jesucristo, que tienes puesto ese uniforme y por lo cual debes defender su nombre. Pero te puedes preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo defiendo el nombre de Dios? Y la respuesta es sencilla: obedeciendo los principios que la Biblia enseña, siendo honesto, moral, fieles, de buen testimonio, sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario sin doble sentido, diligentes, etcétera y etcétera. Todos los cristianos somos parte de su milicia. Todos portamos ese uniforme. La pregunta a hacerse es: ¿estás siendo un buen soldado? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando al que te tomó por soldado? Si lo estás haciendo, ten por seguro que Dios te recompensará. Si no, es un buen momento para que reflexiones y seas un buen soldado. De esa forma agradarás a aquel que te tomó por soldado. ¿Habla la Biblia acerca de responsabilidades cristianas? Primero que nada, la Biblia dice que Dios nos exigirá cuentas. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es la responsabilidad personal. Los cristianos también tienen que rendirse cuenta entre sí. En 1 Corintios capítulo 12 leemos que todos los cristianos son parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos los miembros se necesitan o se pertenecen los unos a los otros. Las escrituras sugieren la importancia de una enérgica responsabilidad entre los creyentes. Es importante que todos los creyentes tengan al menos a otra persona en quien confiar, con la cual orar, a quien escuchar y exhortar. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 proporciona un principio muy útil. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si el enemigo que le rinde cuentas a usted ha hecho algo contrario a la Biblia, usted está llamado a enfrentarlo mansamente, perdonarlo y consolarlo. Esto también le amonesta a considerarse a sí mismo, porque nadie está exento de la tentación. También tenemos en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando habla de raíz de todos los males, casi siempre se ve solo las ramas, pues las raíces están ocultas. Pablo descorre el velo que con frecuencia oculta los motivos de los hombres, quienes por las riquezas están dispuestos a sacrificar el honor, la amistad, la salud. La raíz principal del amor al dinero es la causa de muchas de las desgracias de este mundo. Amor al dinero. Pablo presenta la razón de su advertencia contra los que se ocupan de una obra religiosa, interesados principalmente en el dinero. Las consecuencias de ir tras el dinero, 1 Timoteo 6:9, se aplican a todos los hombres, pero también es válida la observación de 1 Timoteo 6:10. Pablo distingue claramente entre el amor a las riquezas y el adquirirlas. Esto último, adquirirla,
podía ser una dádiva de Dios para los cristianos dignos de confianza. También nos habla en Timoteo de la fe, la revelación de la verdad cristiana que define cómo deben vivir los hombres ante Dios. Podemos ver en 1 Timoteo 3:9, 4:1, 4:6, como también capítulo 5, verso 8. Dice el versículo que fueron arrastrados. La prosperidad en sí misma es una fuerza de peligros. Ahí tenemos a Balaán en 2 de Pedro 2:15, y también Judas Iscariote, Mateo 27:3, como en Juan 12:4 al 6. Son ejemplos de atracción de las riquezas y sus inevitables desilusiones y pesares. Ninguno de los dos fue forzado a someterse a la seductora atracción de enriquecerse rápidamente. Es indescriptible la agonía de hundirse en el foso que uno mismo ha cavado. Muchos padres han despertado demasiado tarde, después de años de acumular riquezas, para descubrir que sus hijos son extraños dentro de su propio hogar y que sus afectos se han arraigado a otro lugar. Ninguna cantidad de dinero depositada en un banco podrá rescatar los años de descuidos y el consuelo de ser amado y apreciado en la vejez. Con frecuencia será negado a tales padres a pesar de sus lágrimas de angustias. La posesión de extensas tierras y de lujoso hogar no son un bálsamo suficiente para la salud desgastada que ha perdido su vigor para disfrutar de las posesiones adquiridas. Incontables son los dolores que el hombre se causa a sí mismo al ir tras la seguridad material. Cosas semejantes a estas le ha sucedido a nuestra hermana, la pastora Rosy. Recuerden que la Biblia dice que Satanás, para aún engañar a los creyentes, se disfraza como ángel de luz. Creo que Satanás le presentó cosas aparentes muy buenas a la pastora, cosas que aparentaban inocentes, aunque tampoco podemos descartar la idea de que ella en algún momento haya pensado, haya visto, haya visualizado reflejos, pequeños o grandes, de lo que venía detrás de estas cosas, de lo que había. Es posible que ella se haya dejado engañar. Entonces Satanás, disfrazándose como ángel de luz, le presenta posibilidades a la pastora hermana. Esta mujer se enreda sabiendo o inconscientemente en estos asuntos con este general, habiendo detrás un lavado de dinero, involucrando aún la iglesia en cada momento y en cada cosa que emprendían. Es lamentable que una pastora, una soldado de Dios, haya caído en una situación como esta. Pero nosotros tenemos como deber también no hacer leñas del árbol caído. No podemos terminar de destruir a la pastora. Lo que ha hecho la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, yo no lo veo bien, porque ahora aún los mismos inconversos se llenan la boca de decir que les han sacado los pies a la pastora, y como tal eso es lo que se ve. No importa que ella pertenezca o no a una institución conciliar, es evangélica. Debemos orar, principalmente orar mucho por la pastora para que Dios la ayude a salir
como debe de ser de esta situación. Si es culpable, pues que ella en medio de su condena pueda perseverar en el Evangelio, que pueda continuar con Cristo, porque el propósito principal de Satanás es arrastrar el alma del soldado. No solamente, aunque también es su propósito, no solamente empañar su milicia, su ministerio, sino que también arrastrar el alma de ese ministro al infierno. Y nosotros no podemos hacernos ahora los ciegos, lo vista gorda, como decimos. Tenemos que apoyar en mucha oración, y aquel que tenga la oportunidad de una forma personal, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, también puede acercarse a la pastora y darle fuerza. No podemos abandonarla, no lo veo bien. Porque haya cometido lo que cometió, porque haya hecho lo que haya hecho hoy, hacernos que no es de la familia, que no es del cuerpo de Cristo, eso no está bien. A esta pastora debemos ayudarla, fortalecerla, y que si fue culpable, que pague. Y si fue inocente, porque Dios la ayude a salir con bien. Pero no podemos hoy abandonarla como lo que hoy se ha visto. Alabado sea el Señor. También quiero que quede en nuestro conocimiento, y más con esta experiencia que el pueblo de Dios está viviendo. Digo pueblo de Dios porque debemos estar dolidos, no de una forma rechazante para la pastora, sino dolidos porque es parte de la familia. Pero que quede en nuestro conocimiento lo que la Biblia dice de enredarnos en los negocios del mundo. Como dijimos hace un momento, el apóstol Pablo estaba enredado en un negocio del mundo, construyendo casas de campaña para poder subsistir, pero era con el propósito de que se predicara con eficacia el Evangelio de Cristo en ese lugar. Si nosotros hoy tenemos que enredarnos en alguna actividad secular, que sea con el propósito sano de que el Evangelio sea llevado con eficacia a donde quiera que estemos. Porque si nos enredamos en negocios del mundo, que déjeme decirle, no estamos exentos a pecar. Cualquiera cae en una situación así. Yo he visto líderes que son buenos líderes, y por haberse enredado en cosas seculares, hoy están manchados. No ellos en sí, sino que los contrarios a ellos, por el único hecho de ser contrario, levantan una ola de falsedades, de mentiras. Y recuerde, si usted no lo sabía, de un 100% de las personas, hay un 25% que creen en usted, pero hay otros 75% repartidos en diferentes formas que no creen en usted, y eso van a propagar, van a creer y van a propagar la mentira que se está diciendo de usted. Es decir, que aunque usted no sea culpable, va a quedar una mancha entre los que escuchan la propagación, entre aquellos que nunca van a creer en usted. Va a quedar esa mancha, va a quedar ese perjuicio. Yo he conocido líderes que hoy se habla mucho de ellos negativamente, tal vez siendo inocentes, simplemente por haberse enredado en cosas de este mundo. Vamos a proseguir hacia adelante, y por favor, hermanas y hermanos, y a todos los líderes religiosos, mayormente evangélicos, les hago un llamado en este tema para no abandonar a la pastora Rosy. Sí, cometió un error, se dejó engañar del enemigo,
cayó en las redes del diablo, pero es nuestra hermana, pertenezca o no a un concilio, es nuestra hermana, es predicadora, es parte de la milicia de Jesucristo, y debemos apoyarla en mucha oración, hermano, mucha oración, considerándote tú mismo, porque como dice la palabra, tú un día puedes ser hallado en una falta y tú vas a querer que se te ayude, aún la falta sea real, tú vas a querer que se te apoye, que se te dé la mano. Por lo tanto, no hagamos con los hombres lo que nosotros no queremos que hagan con nosotros. Vamos a hacer con los hombres, en este caso la pastora, lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros estando en esa situación. Dios le bendiga a todas y a todos. Muchas bendiciones de parte del Señor.